Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Quién de nosotros seremos los líderes? ¿Quiénes nos resaltamos por encima del otro? Les están diciendo los discípulos al Mesías. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Para qué? Para que ellos se alegren con el lugar que tienen, no que quieran ser uno por encima del otro. En el versículo 3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por la empatía que tiene un niño, porque no tiene prejuicios, por la inocencia que tiene un niño, o sea, sean como niños. Y a cualquiera que se humille, como este niño, o sea, cualquiera que sea manso y humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, recuerden que al recibir un niño es como si me recibieran a mí. El trato que me van a dar a mí, el mismo trato tienen que tener con un niño. Y en Mateo capítulo 18, versículo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, recordemos que estaba hablando de los niños, que cree en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Una piedra de molino de asno se caracteriza por lo pesada que es y pesa alrededor de 1500 kilos. Y eso es algo muy fuerte lo que está diciendo el Mesías. O sea, cuiden a los niños, recíbanlos como si me recibieran a mí, los tienen que cuidar, no lo hagan tropezar. También lo dice como si lo estuviera hablando de sus discípulos, porque recordemos que en algunas oportunidades les habló como pequeños a los discípulos. Así que un discípulo del Mesías, si ves un niño, no le hagas tropezar, porque mejor te fuera que te ataras una piedra de molino y te tiraras a lo profundo del mar. Y dice, hay del mundo por los tropiezos, por lo que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Mateo capítulo 18, versículo 8, va a hablar de que es mejor ser drástico, cortar de raíz con el pecado y no participes del pecado. Y acá lo va a decir en Mateo capítulo 18, versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, o sea, si caminas hacia el pecado, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Toma una decisión drástica, corta con el pecado, ¿sí? No pongas tu mirada ahí, no camines hacia él y no lo tomes. Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que aun sus ángeles, tienen ángeles asignados para cuidarlos, aun sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si nosotros consideramos a alguien por perdido, recordemos este pasaje, el Hijo del Hombre vino para eso vino el Mesías, para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de nuestro Padre, les está diciendo, es que todos estos pequeños, todos sean salvos. Y los niños justamente tienen ángeles asignados por Dios para su protección.
Mateo capítulo 18 versículo 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si uno de los hermanos de la congregación tiene algo en contra tuya, o tu mismo hermano puede ser también, ve y repréndeles tú y él solos. Queden de acuerdo, charlen, razonen, a ver si pueden arreglar la situación y el por qué esa persona pecó contra ti. O sea, si te hizo un daño, díselo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, han razonado, han quedado de acuerdo. Las relaciones interpersonales se arreglan cuando el que pecó contra el otro pidió perdón, ¿sí? Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Háblenlo delante de gente que sirva de testigo. Si así todo no los oyere, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Díganselo a la congregación, a los llamados fuera, al cuerpo de Cristo, díganselo qué es lo que está sucediendo. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano, o sea, por una persona que está lejos de los pactos de Dios, que está lejos del pacto de Dios, que no está creyendo en los mandamientos, que no está creyendo en el mismo Dios, entonces ténganlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, todo lo que prohíban en la tierra, si lo tienen por gentil y publicano, obviamente se le está prohibiendo el ingreso al cuerpo de Cristo, o sea, será atado en el cielo, no va a ser parte de la congregación. Y todo lo que desatéis en la tierra, si la persona razona, entra en razón, dice y confiesa que está mal lo que ha hecho en contra del hermano, será desatado en el cielo, o sea, se le permitirá el ingreso al cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 18 versículo 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces acá el Mesías nos enseña que si dos creyentes razonaron, quedaron de acuerdo y piden cualquier cosa, obviamente conforme a su voluntad, ¿no? Les será hecho por el Padre que está en los cielos, porque están congregados, sean dos o tres, están congregados, ya dos personas se pueden congregar en su nombre, tres también y en adelante. Están congregados en su nombre, en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza, en aquel que venció. Están congregados en ese nombre, en los méritos de aquel que dio su vida por nosotros. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Así como Dios nos perdona una cantidad de veces que no tiene número, porque todo el tiempo estamos necesitando de nuestro Señor y de su perdón, asimismo tenemos que hacer nosotros con nuestro prójimo. Y recordemos que este pasaje está en el contexto de un hermano que pecó en contra de otro, y el que fue dañado, por así decirlo, le tiene que ir a pedir explicaciones, tiene que tratar de razonar con ese hermano, y si razona, ganó su hermano. O sea, si ese hermano entra en razón y le pide perdón, entonces le tiene que perdonar a aquel que fue a pedir explicaciones. Entonces acá Pedro pone un número 7 veces y dice en Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así como Dios nos perdona
todo el tiempo, así tenemos que ser nosotros cuando nos piden perdón y cuando razonan con nosotros, a fin de mantener la relación interpersonal en armonía y a fin que el cuerpo de Cristo se mantenga en armonía. Entonces, si buscamos misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Si buscamos perdón, tenemos que aprender a perdonar. Y es una obligación para nosotros, porque así como Dios nos perdona cuando le pedimos perdón, así cuando alguien viene y nos pide perdón, debemos perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si tu hermano razonó contigo, vino, te pidió perdón, va a cambiar lo que te hizo, entonces tienes que perdonarle, porque tú estás pidiendo perdón de Dios y Dios te perdona.